sobre lo que es el derecho laboral, ¿verdad? Entonces, quizás no tiene una relación directa con lo que es la cocina en sí, pero sí es muy importante ya que si nos enfocamos un poco en lo que es la parte gastronómica, es un trabajo, sería un trabajo también. Entonces, es importante por eso que también manejemos ciertas leyes, ciertos reglamentos en cuanto a lo laboral, ¿verdad? Y no solamente en la cocina, sino que me imagino que ustedes tienen sus trabajos o el día de mañana van a tener un emprendimiento, de repente van a tener personas que van a estar trabajando con ustedes. Entonces, es importante que podamos manejar ciertas leyes, ciertos derechos y ciertas obligaciones básicas, ¿sí? Entonces, eh, ¿me pueden confirmar si es que me escuchan bien? A ver, Ninfa, a ver, Milce, si es que se me escucha bien. A ver, Ninfa, no sé si me estás escuchando. Milce. A ver si pueden encender su micrófono. Creo que tu micrófono no está encendido, Milce. Ahí abajo en la esquina se prende. ¿Dónde está el micrófono? Sí, estoy escuchando. Ahí está, ahí sí. Perfecto. Buenísimo. Yo creo que a medida que vayamos hablando un poquitito de lo que es este primer módulo, me imagino que se van a ir conectando también algunos compañeros y compañeras, ¿sí? Pero para no perder mucho tiempo, vamos a ir comenzando un poquito. En este módulo vamos a estar hablando a grandes rasgos de ciertos puntos importantes, ¿verdad? Del por qué es importante, por ejemplo, hacer un contrato. De repente, nosotros estamos muy acostumbrados muchas veces a no hacer de la forma correcta ciertas cosas. El patient, el bye, ¿verdad? Y muchas veces podemos perder nuestro trabajo por desconocimiento, podemos perder un juicio por desconocimiento, podemos inclusive perder nuestro negocio por un desconocimiento de ciertas leyes, ciertos reglamentos que tenemos que seguir. Básicamente, este módulo vamos a hablar de lo que son o de lo que es el derecho laboral principalmente, ¿verdad? Y en esta primera parte encontramos qué es el derecho laboral, ¿sí? Este es un concepto básico, ¿verdad? Que nos dice que es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones que existen, ¿verdad? Las relaciones jurídicas, que sería la parte de las leyes, entre los empleadores y el empleador, que sería el trabajador y el dueño del negocio, ¿sí? Y de estos con el Estado, ¿sí? Originados por una prestación ya sea voluntaria
subordinada y remunerada, ¿sí? Para la producción ya sea de bienes y servicios. ¿Qué significa? A simples palabras, es un acuerdo que existe entre el dueño del negocio o con el trabajador y el Estado, ¿verdad? Entonces, si yo soy el dueño de una tienda, un negocio, un comedor, me imagino que voy a necesitar ayudantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito hacer un contrato, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no hago ningún contrato, no llego a ningún acuerdo, ¿verdad? Él sin problema puede denunciarnos a nosotros porque nunca se hizo un contrato. Él puede decir que, el trabajador puede decir que a él solamente se le pagaba 1 millón, siendo que había sido, se le pagaba mucho más. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que cuidar. Y en este caso, un contrato puede ser escrito como también verbal. Por eso es importante la comunicación entre el trabajador y el empleador, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya saben, bueno, si ustedes van a trabajar en un local, en un lugar, o ustedes van a contratarle a alguien, en los dos casos yo tengo que hacer un contrato, ¿verdad? Es importante especificar en el contrato, ¿sí? ¿Qué exactamente va a hacer la persona? ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir en su trabajo? En este caso, hablando un poco de cocina, ¿verdad? Ayudante de cocina. ¿Cuál va a ser el horario que él tiene que cumplir? En el contrato podemos especificar horario de trabajo de 7 a 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si en el contrato está de 7 a 3 de la tarde y la persona a quien le contratamos siempre llega tarde, viene llegando a las 8, llega o falta mucho, por ejemplo, puede ser un motivo por el cual se le pueda echar a esa persona porque está rompiendo el contrato o el trato que se hizo entre las dos partes. Pero ¿qué pasa si yo no tengo nada en qué demostrar? Entonces, inclusive puede ser un despido injustificado, que eso vamos a entrar un poquitito más adelante. Por eso es importante que si vamos a hacer algo, tratemos de hacer en forma, ¿verdad? Otro punto también, en este caso, encontramos el periodo de prueba. ¿Sí? En este caso, en el Código Laboral paraguayo no existe un contrato de prueba, o sea que no se puede realizar o no tiene validez hacer un contrato donde dice fulanito va a estar de prueba, sino que se hace un periodo de prueba, ¿sí? De forma parte de un contrato individual y una vez superado, él directamente, si es que se le acepta, forma parte, ¿verdad? Del equipo de trabajo y ya va a contar con una antigüedad el término causado bajo esta modalidad, ¿sí? Entonces, en el caso de que me imagino que alguna persona ya habrá trabajado, se hizo un periodo de prueba, pasó y se quedó en ese trabajo. Entonces, esta parte de la ley también nos dice que existe un periodo de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que puede también no pasar ese periodo de prueba. Si yo voy a presentarme, voy a trabajar en un local y me van a poner a prueba el primer mes. En este caso, yo falto mucho, llego tarde, no cumplo mis funciones, bueno, entonces puedo inclusive no quedarme a trabajar en ese local ya que no pasé el periodo de prueba, ¿sí? Tenemos algunos contratos, yo ya le estuve comentando, ¿verdad? Eh, pero en este caso existen diferentes tipos de contratos. Vamos a mencionar estos contratos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos conmutativos y aleatorios. Esta clasificación aplica a los contratos bilaterales, que ya los conmutativos son aquellos que las prestaciones comprometidas por las partes son ciertas desde que se celebra el acto jurídico, como en la venta de un inmueble, por ejemplo. ¿Sí? O sea, se hace un contrato y al comprar esa propiedad se culmina el contrato, ¿verdad? O sea que ya se cumple esa venta. Luego tenemos los onerosos y gratuitos. En esta parte es importante, de repente muchas veces yo compro algo, ya sea una propiedad, un vehículo, y no me dan ningún contrato. En ese caso, la otra persona inclusive te puede estar estafando.
Entonces, por eso es importante documentarnos. Por eso estamos tocando este punto, no solamente vamos a aprender de cocina, sino que también ciertas leyes que tenemos que manejar como ciudadanos, ¿sí? Tenemos los contratos onerosos y gratuitos. En este caso, los contratos onerosos son aquellos en los que hay gravámenes y beneficios recíprocos entre las partes. A la vez, ambos emprenden una cierta cuota de sacrificio, como en el caso de la compra-venta. ¿Sí? Los gratuitos, en cambio, brindan el beneficio para una sola de las partes. En este caso, dejando a la otra obligaciones como en los contratos de comodato. Tenemos también los contratos principales y accesorios unilaterales y bilaterales conse- consensuales y reales. ¿Sí? Estos son ciertas clasificaciones de contrato de acuerdo al tipo de actividad que voy a estar realizando. Hablando un poco del contrato de trabajo, tenemos el contrato de trabajo que puede ser, ya dije, de verbal o escrito. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. Muchas veces, no porque no hay un documento específico, quiere decir que la persona no se le va a pagar por trabajar, ¿verdad? Entonces, también existe un contrato verbal. Luego tenemos también los contratos instantáneos, privados y públicos, ¿sí? Los formales, solemnes o no solemnes e informales. En este caso los contratos no son, perdón, en este caso los contratos son formales cuando la ley ordena que el consentimiento entre las partes se manifiesta por un determinado medio para validar el acuerdo. Y serán informales cuando esto no ello no fuere necesario. Al mismo tiempo, los contratos formales serán solemnes cuando requiere además de ciertos ritos para cobrar vigencia. Sí, estos ya son de repente contratos un poco más específicos. ¿Sí? Tenemos por último nominados y atípicos. ¿Ok? En este caso, este material y también un PDF ustedes tienen en la plataforma. Me imagino que todos los participantes que están en esta clase, que ya pudieron ingresar en la plataforma, pudieron ver. Entonces van a encontrar también un material PDF. Acá vamos a tocar algunos puntos nada más para que no sea muy aburrido y no sea muy largo. Entonces vamos a ir dándole algunas diapositivas, vamos a ir adelantando un poquitito, pero ustedes ya tienen este material para responder algunas preguntas también que ya tienen en la plataforma, ¿sí? En este caso, la terminación del contrato. En este caso nos dice un contrato colectivo, ¿verdad? Que es un tipo de contrato que sería colectivo, lo cual su nombre lo dice cuando se contrata, por ejemplo, a más de una persona. Por ejemplo, las obras. ¿Verdad? En este caso, en las obras se contrata a más de una persona, entonces se hace un contrato colectivo. En este caso, como en un contrato individual, la terminación del contrato puede obedecer a causas propias, ¿sí? Y dejar subsistentes las relaciones individuales de trabajo. Estas podrían quedar gobernadas por sí mismas en cuanto a ellas se injertaron las cláusulas, ¿sí? Los elementos normativos del contrato. En este caso, por ejemplo, qué pasa si yo, Jorge, firmo un contrato de trabajo, ya sea en un local, en un lugar donde voy a trabajar? Y en el contrato me dice que yo tengo que presentarme desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y yo normalmente llego no un día, sino casi todos los días a las 7:30, a las 8. ¿Se puede rescindir el contrato o no? A ver, Ninfa, a la que le estoy viendo ahí en la pantalla. Sí se puede porque no está cumpliendo con el contrato. Así mismo, ¿verdad? Porque en el contrato dice que se tiene que presentar a las 3 y
yo llego a las 7, no estoy cumpliendo. Claro, así mismo. O sea que como que el contrato es un común acuerdo, se llegan a cláusulas, entonces yo, Jorge, tengo que cumplir, quiera o no, porque yo ya firmé o ya llegué a un acuerdo con el dueño de la empresa o ya sea una institución pública o privada, ¿verdad? O sea, que aplica en todo. Se puede rescindir el contrato, ¿sí? O en el caso también, eh, si es de forma de un acuerdo entre las partes y si es justificado también, ¿verdad? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Se me fue la señal, por eso se cortó. Ahora Ahí, ¿qué recién tal? estoy de vuelta. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, llegamos a un punto que yo creo que todos manejamos, ¿verdad? Que es el salario. En este caso, el salario, según el Código Laboral Paraguayo, define el salario en su artículo 227. A los efectos de ese código, el salario significa la remuneración, o sea que sería el pago, ¿sí? Sea cual fuere la denominación o método de cálculo que pueda evaluarse en efectivo debida por un empleador o un trabajador en virtud a los servicios u obras que se haya efectuado, ¿sí? En este caso, el salario debe ser evaluarse en efectivo. O sea que yo no puedo pagarle a mi personal con, no sé, con verduras, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, no se puede realizar eso. Sí se puede hacer un regalo, lo que sea, ¿verdad? Pero no se puede pagar con otra cosa que no sea en efectivo, según esta ley, ¿sí? Y en este caso, un poquito de historia, ¿verdad? Se le llama salario porque anteriormente, en otras épocas, no existía la moneda, no existía la plata como conocemos hoy en día, y se utilizaba en este caso la sal. La sal era un mineral muy requerido, o sea que la gente veía la sal como un mineral muy valioso, entonces realizaban cambios o pagos a través de la sal, o sea, con la sal, y por eso es que hasta hoy en día se denomina salario, ¿sí? Un poco de información general, ¿verdad? En este caso tenemos un salario base, ¿verdad? Que puede ser el dinero que percibe una persona por su trabajo, sin considerar ciertas cantidades añadidas, ¿verdad? Como primas o pluses. En este caso, un vendedor, un claro ejemplo, tiene un salario base, ¿verdad? Un sueldo base, y en este caso se le agrega ciertas, por sus ventas, ciertas compensaciones, ciertos pagos, ciertos pluses, porcentaje de venta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puede ser un salario básico y para dar mayor motivación según su producción. O, por ejemplo, en un negocio de producción de empanadas también puede ser que se le esté pagando a la persona por producción, ¿verdad? Tenga un salario base tanto, pero se le esté pagando por producción, ¿sí? Tenemos el salario mínimo. En este caso, el salario mínimo está fijada por la administración, en este caso por el Estado, ¿verdad? Que es el salario mínimo que debe percibir al menos cualquier persona por desempeñar un trabajo en jornada laboral completa, ¿sí? En este caso, el salario mínimo sería lo mínimo que según la ley la persona puede percibir, trabajando, por supuesto, las 8 horas diarias, ¿sí? Tenemos la estipulación del salario, ¿verdad? En este caso, eh, por ejemplo, cómo yo le puedo pagar a mi personal, muchas veces, ¿verdad? En este caso, se llega a un acuerdo. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por ejemplo, unidad de tiempo, como ya les dije, ¿verdad? Por el tiempo, por la obra, por producción, destajo o por tarea, ¿sí? O sea que no solamente por hora. Muchas veces inclusive nos conviene pagar
por producción, ¿sí? En la empresa donde yo estaba administrando, el comedor donde estaba administrando, nosotros realizamos nuestra propia masa de empanadas y nosotros le pagábamos a la persona que estaba realizando la masa de empanada, le pagábamos por producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque había días donde se tendría que hacer más empanadas y otros días que había menos venta. Entonces, por eso es importante también evaluar muchas veces eh, el método de pago, la cantidad de pago. A un vendedor, por ejemplo, a un vendedor yo le puedo pagar un salario base de tanto y para darle mayor motivación, entonces se le paga por producción, por venta, ¿sí? Otro tema, y generalmente pasa mucho, en este caso cuando tenemos una deuda, cuando debemos algo y no pagamos a tiempo y justo conseguimos un trabajo, entonces se puede embargar el salario. Sí, en este caso un ejemplo, estoy trabajando en una empresa de forma legal, de forma con todas las documentaciones y saqué una heladera que me costó 1.000.000, pagué una cuota, nunca más pagué. Entonces, esta empresa se acerca a la empresa donde yo trabajo, se hace una demanda y en este caso me piden que yo pague o que se le embargue o se me embargue a mí parte de mi salario, ¿sí? Y pasa mucho hoy en día, ¿verdad? El embargo del salario, ¿sí? En este caso es cuando el trabajador incurre a una deuda, ¿sí? Con otra administración o como consecuencia de un procedimiento judicial. En este caso, el organismo acreedor puede solicitar el embargo, así como ya les estuve explicando, ¿verdad? Y tenemos tres tipos de embargo. En este caso, hasta el 50% de tu salario se te puede embargar para el pago de pensiones alimenticias en forma en la que establece la ley. Por ejemplo, yo, Jorge, soy papá y dejé de pagar, de darle a mi hijo, o sea, de pagarle a mi hijo. Entonces, la madre de mi hijo puede empezar un juicio contra lo que sería la parte de pensiones alimenticias y a mí se me puede embargar mi salario. Hasta el 50% se te puede embargar por cuestiones de pensiones alimenticias, ¿sí? También hasta el 40% para pagar la habitación donde vive el trabajador o los artículos alimenticios que se haya adquirido para su consumo, o el de su esposa o compañera y familiares que vivan y dependan económicamente de él. C, tenemos hasta el 25% en los demás casos, como por ejemplo en el caso de si yo haya sacado alguna heladera, no sé, alguna moto que nunca más pagué. Entonces, hasta el 25%, según la ley, se te puede sacar de tu sueldo, ¿sí? En estos casos. Y por último, ¿verdad? El aguinaldo no es, por ningún motivo puede ser embargado. O sea que si yo voy a cobrar aguinaldo, no se me puede embargar, ¿sí? Tengo que cobrar completo, ¿sí? Luego tenemos, según la ley, lo que nos dice, tenemos la duración máxima de las jornadas laborales, ¿sí? En este caso tenemos dos horarios grandes, ¿sí? No sé si alguien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, creo que escuché algo. Pueden escribir también en el chat. Acá abajito en el chat pueden escribir cualquier consulta que tengan o prenden su micrófono sin ningún problema. Bueno, en este caso se dividen en dos horarios grandes, ¿verdad?
que sería el horario de trabajo diurno y el horario de trabajo nocturno, ¿sí? Según el artículo 193, considérese que la jornada de trabajo efectiva es el tiempo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleado. O sea que es el horario, en teoría, el horario en el cual tiene que estar trabajando efectivamente. Eso sería la jornada de trabajo. O sea que si mi horario es de las 8 hasta las 2 de la tarde, bueno, durante ese horario yo tengo que estar trabajando, ¿sí? Tengo que estar cumpliendo mis funciones. Y según el artículo 194, la jornada ordinaria de trabajo efectiva nos dice que no puede exceder, salvo casos especiales previstos en este código, las 8 horas por día o 48 horas semanales, ¿sí? Muchas veces estas situaciones están un poco alejadas de lo que es nuestra realidad, pero muchas veces, inclusive si yo soy el dueño de mi negocio, esta ley no aplica, pero sí para los trabajadores que están cumpliendo funciones en mi negocio. Sabemos muchas veces que hay veces que trabajamos, las personas que tienen negocio trabajan más de 8 horas al día, ¿verdad? Entonces, esto va más enfocado a lo que nos dice la ley, viendo desde la parte yo personal o yo trabajador, pero también de la parte yo dueño de negocio. Entonces, estas cosas también es importante tener en cuenta, ¿verdad? Y según el artículo 95, nos dice que el horario diurno, ¿sí? Que sería en teoría de día, es el que se ejecuta entre las 6 y las 8, que serían las 20 horas de la noche, ¿sí? O sea que desde las 6 hasta las 8 vendría a ser horario diurno, ¿sí? Y el horario nocturno es el que se realiza entre las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Sería prácticamente en la madrugada, ¿verdad? Y luego tenemos, según el artículo 196, es la jornada mixta. O sea que, suponele, yo voy a trabajar en un negocio gastronómico que normalmente abre a la noche, entonces entro a las 6 y salgo a las 12 o a la 1 de la mañana. Entonces, en ese caso se le denomina jornada mixta de trabajo, ¿sí? En este caso sería jornada mixta porque cumple hora parte de la jornada diurna y parte de la jornada nocturna, ¿sí? Su duración máxima será de 7 horas y media y 45 horas a la semana. O sea que por trabajar de noche muchas veces se reduce el tiempo que se tiene que trabajar por día. Y en este caso se pagará conforme a su duración dentro del respectivo periodo diurno y nocturno. Según la ley también, el artículo 197, la jornada de trabajo diurno para mayores de 15 años y menores de 18, o sea que serían la gente más joven que todavía no es mayor de edad, será normalmente de 6 horas diarias o 36 horas a la semana, semanales, ¿sí? Y según el artículo 198, cuando el trabajo debe de realizarse en lugares insalubres o por su naturaleza sean, por ejemplo, peligrosas o que ponga en vida o en peligro tu vida o tu salud, en este caso, eh, los turnos continuos o rotativos también, su duración no debe de exceder las 6 horas diarias ni de 36 horas semanales, ¿sí? Entonces, esto también es importante manejar, ¿verdad? Es sumamente importante, son pequeños detalles que muchas veces no sabemos, pero es importante manejar, ¿sí? Para no tener problemas con la ley. También tenemos la parte de lo que serían las vacaciones, que según la ley es el derecho que tiene todo trabajador dependiente que ha prestado sus servicios durante mínimo un año.
O sea que si yo tengo 6 meses, todavía no puedo salir de vacaciones, sea el trabajo que sea, ¿sí? Obviamente esto no aplica si yo soy el dueño del negocio, ¿verdad? Esto siempre mirando al lado del trabajador, pero si yo soy el dueño del negocio, en este caso sería diferente, ¿verdad? Obviamente yo soy el dueño de mi empresa y puedo yo salir el tiempo que quiera, que pueda también, por supuesto. Y en este caso es un tiempo, ¿sí?, de descanso, debe ser remunerado y pagado por el empleador. O sea que si yo salgo de vacaciones, cuenta de igual forma como que yo estuve trabajando esos días de vacaciones, ¿sí? Todo trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones, en este caso remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo empleador. En este caso, para trabajadores de hasta 5 años, de 1 a 5 años de antigüedad, según la ley nos dice 12 días corridos, ¿sí? Para trabajadores con más de 5 años y hasta 10 años de antigüedad, o sea que desde 5 hasta 10, nos dice la ley que son 18 días corridos. Y para los trabajadores que están en una empresa ya con más de 10 años de antigüedad, son 30 días corridos. O sea que sería todo un mes para las personas que ya tienen más de 10 años de antigüedad, ¿sí? Y las vacaciones normalmente comenzarán los días lunes o el siguiente día hábil si aquel fuere feriado, ¿sí? O sea que si un lunes es feriado, sería el martes, salvo el martes de vacaciones. No es que salgo lunes, es feriado, salgo lunes, no. A partir del martes recién empezaría a contar. ¿Qué pasa si en mi trabajo no tiene una regularidad? ¿Sí? Trabajo por periodo nomás. En este caso, en estas labores en el que el trabajo no se efectúe con regularidad todo el año, ¿sí?, se considerará cumplida la condición de continuidad en el servicio cuando el empleado haya trabajado durante un mínimo de 180 días en el año. Y los trabajos contratados a destajo cuando el trabajador haya devengado el importe mínimo de 180 salarios, percibirá el importe de las vacaciones proporcionales al tiempo trabajado. Sí, esto en el caso de que mi trabajo no sea de forma continua todos los días. Y el pago de las vacaciones, en este caso para calcular el monto de que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal vigente de la época, ¿sí?, de goce de vacaciones, o el salario que entonces percibe el trabajador. Si es superior al salario mínimo, el salario debe abonarse por anticipado a la iniciación de las vacaciones, o sea que se estaría pagando antes de las vacaciones, ¿sí? Bueno, vamos a ir adelantando un poquitito, ¿sí? En este caso existe también, según la ley y según también ciertas recomendaciones, no todo es el trabajo. De repente también las vacaciones son necesarias para que el trabajador, ya sea el trabajador o el empleador, pueda también tomarse un tiempo, pueda recuperar fuerzas, inspiración, ideas, pero siempre es muy, todo lo que sea en exceso, pero muchas veces es malo. Por eso muchas veces hoy en día escuchamos mucho hablar sobre el estrés, ¿verdad? Que hoy en día es normal escucharle a las personas estresadas, especialmente en las ciudades un poco más grandes, ¿verdad? Donde todo el día estamos con actividades, entonces muchas veces es importante darse unos días de descanso, sea la actividad que sea, ¿verdad? Como sabemos, el cuerpo también se desgasta, entonces en este caso es importante que podamos darle un tiempo, ¿verdad?, también al descanso, ¿sí?
Entonces, ese también es uno de los motivos principales de las vacaciones. Luego tenemos lo que es el aguinaldo, ¿verdad? Yo creo que más de una persona ya sabe qué es el aguinaldo. En este caso es un pago extra especial que se le entrega a los asalariados o a quienes perciben una jubilación. Para los trabajadores, diciembre es una de las mejores épocas, ¿verdad? Porque vamos a cobrar todo el mundo nuestros salarios, pero para los empresarios es uno de los meses donde más tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, para los dueños de negocios donde más tiene que pagar, entonces no es nada bueno también para los dueños de negocios. En este caso, se convierte en la 12ª parte, ¿verdad? Que sería un sueldo más prácticamente percibidas durante todo el año, ¿sí? En este caso, luego tenemos los despidos justificados y los despidos injustificados que estuvimos mencionando al inicio, ¿verdad? Cuando el despido justificado es cuando el despido es obviamente justificado. En este caso, el patrón queda libre de ciertas obligaciones que la misma ley establece. O sea que se le despide a la persona porque no estaba, y si se demuestra que no estaba cumpliendo su trabajo, ¿verdad? Como por ejemplo el empleado llegue alcoholizado, haya robado, o no cumple con las políticas que la empresa pone, ¿verdad? Por ejemplo, yo le contrato para que haga relleno de empanada, pero él no quiere hacer absolutamente nada. Bueno, se le puede despedir de forma justificada, porque obviamente la persona no quiere trabajar o no está en condiciones o no quiere cumplir los reglamentos de la empresa. Y por el otro lado, como su nombre lo dice, tenemos el despido injustificado, ¿sí? En este caso, el empleador, o sea, el dueño del negocio, no puede probar la existencia de una justa causa, ¿verdad? Se le echa a una persona de la nada sin tener algún justificativo y habiendo un contrato de por medio, ¿sí? En este caso está legalmente establecida en el artículo 82 del Código Laboral, será considerado que existió un despido injustificado y se le tiene que abonar una indemnización conforme a la antigüedad, ¿verdad? O sea que es de acuerdo a la cantidad que ya lleva esa persona trabajando en esa empresa. Otra cosa, antes de continuar, es importante, de repente, si yo el día de mañana voy a abrir no sé, voy a abrir un local, voy a tener un negocio con otra persona, ¿verdad? O eh, voy a estar aperturando, voy a estar trabajando con otras personas que quizás sean muy conocidos, muy cercanos míos, ¿verdad? Y muchas veces cometemos el error de no hacer un contrato de por medio. Esa también es una recomendación particular, ¿verdad? De que todo lo que hagamos, si vamos a abrir un negocio, vamos a invertir en algún lugar, ¿verdad? Con otra persona, en el caso de que si yo voy a abrir solo, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, tratar de tener los contratos, tener los documentos cuando le voy a contratar a alguien, pero en el caso de que si voy a estar abriendo con otra persona, es importante que tengamos también contratos de por medio para poder, por supuesto, evitar ciertos engaños, ciertas situaciones negativas que decimos no nos va a pasar, pero hasta que pase. Por eso es muy importante lo que estamos aprendiendo en esta primera parte. Son cosas básicas que no se hablan todos los días, pero es muy importante que podamos manejar. Sí, es sumamente importante manejar por lo menos lo básico para que el día de mañana no me jodan, ¿verdad? No me estafen
Entonces es muy importante manejar estos términos. Ustedes van a estar y tienen también sus materiales para las personas que se van sumando, tienen sus materiales en la plataforma. ¿Sí? Si ustedes todavía no pudieron ingresar, no tengan vergüenza en escribirme, en preguntarme. Hay todo un equipo detrás de esta organización que estamos para ayudarles, para que estamos para trabajar juntos y poder culminar bien este curso. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes, cualquier duda que tengan, nos escriban en el grupo, no tengan vergüenza, o también pueden escribirnos en el privado y también al informático que se llama Ángel Inchausti, también está en el grupo, están los directivos de la organización. Entonces es importante que podamos aprender juntos. Vamos a estar aprendiendo en este curso, como ya pueden ver, diferentes temas, no solamente eh, lo que es la parte de cocina. Ya un poquitito más adelante vamos a entrar en la cocina, que es la parte que nos interesa, pero no podemos dejar de lado estos temas también para después adentrarnos a un rubro que es la cocina, ¿verdad? En este caso, una de las partes muy importantes, porque estoy viendo también que la mayoría de las personas en este curso son mujeres, ¿verdad? Entonces, les felicito primeramente por eso, les felicito porque también tienen esa predisposición de seguir aprendiendo y de aprender, ¿verdad? En este caso se está hablando bastante a comparación de años, según la historia de años anteriores, donde inclusive las mujeres no tenían la oportunidad de estudiar, ¿sí? En diferentes países, en años atrás, las mujeres no tenían la oportunidad ni siquiera de irse a la universidad, de irse a la escuela, o sea que la mujer prácticamente tenía que dedicarse netamente a la casa, ¿verdad? Hoy en día ya podemos ver mujeres ocupando cargos importantes, mujeres siendo protagonistas, mujeres inclusive siendo presidentes, empresarias en diferentes rubros, ¿verdad? Entonces, hoy en día, a comparación de años anteriores, ya vemos mayor oportunidad para las mujeres también en el ámbito laboral. En este caso se fomenta mucho lo que es la equidad de género, ¿sí? Y a lo largo de la historia, las mujeres eh, pasaron por un proceso difícil también, donde antes había mucho menos oportunidad para ustedes, ¿verdad? Entonces, hoy en día quizás seguimos viviendo en un país relativamente machista, ¿verdad? Donde muchas veces el hombre no le deja a la persona hacer muchas veces lo que quiere, ¿verdad? Entonces, contra eso también tenemos que ir trabajando, seguir fomentando la libertad y la equidad de género en el ámbito laboral, ¿sí? En este caso, lo que también pasa, y me imagino que pasa también ahora, es la discriminación en el empleo, ¿verdad? Le resta oportunidades a las personas y priva a la sociedad de lo que esas personas pueden y deberían aportar. Pero en este caso, si yo no le doy a una persona, muchas veces las mujeres piensan más las cosas, entonces muchas veces en ciertos ámbitos es mucho mejor tenerle a una mujer que a un hombre, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy en día podemos ver ingenieras, podemos ver arquitectas mujeres que anteriormente eran netamente estudios de hombres y viceversa, ¿verdad? También ahora podemos ver muchos cocineros, ¿verdad? Y también muchas cocineras. En este caso también la eliminación de la discriminación comienza con el desmantelamiento de las barreras y la decisión de garantizar, ¿sí? La igualdad de acceso a la formación
O sea que yo, Jorge, tengo la misma igualdad, tengo la misma oportunidad que mi compañera, ¿sí? Y por supuesto, esto también tiene que ver y está muy relacionado con la educación, ¿verdad? Así también como la posibilidad de poseer y de utilizar recursos tales como la tierra y el crédito. Anteriormente, la mujer no podía recibir créditos, no podía tener tierras, ¿verdad? Hoy en día, como ya dije, ya cada vez estamos viendo mayor equidad. Y por supuesto, eso tenemos que seguir fomentando, ¿verdad? Y por supuesto, ¿cómo se logra eso? A través también de la educación, ¿verdad? A través de el empoderamiento de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando estamos educados, muchas veces tenemos mayor confianza. Y al tener mayor confianza, podemos realizar más cosas, cumplir con nuestros objetivos, que es lo que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Entonces, por esa parte también les felicito a las compañeras, a Antonia, Deima, Lorena, ¿verdad? Que están participando de este maravilloso curso desde la comunidad de su casa, ¿sí? Luego tenemos ciertos puntos que vamos a tocar a grandes rasgos, pero es importante, son términos y conceptos, ¿verdad? En este caso, un término, por ejemplo, es el reglamento interno, ¿sí? En este caso, yo, Jorge, voy a crear mi negocio, voy a poner un negocio de, no sé, de comida, voy a vender almuerzos. Por supuesto, tengo que tener un reglamento interno en mi empresa y los personales tienen que adecuarse y tienen que cumplir. Pero entonces, cuando yo hablo de reglamento interno, es el reglamento dentro de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, yo en la cocina, sí o sí, todas o todos los que trabajan tienen que tener cofia, tienen que tener delantal, tienen que tener las uñas bien cortadas, ¿verdad? No pueden tener anillos, no pueden tener pulseras. ¿Por qué? Porque el anillo, por ejemplo, se puede caer en una comida, ¿verdad? El cabello, el pelo bien recogido, ¿verdad? Esos pueden ser reglamentos internos dentro de la cocina en mi negocio, ¿sí? El ingreso del personal, el horario, ¿verdad? El horario del personal que está estipulado por la empresa para una mejor organización laboral, ¿sí? Luego tenemos los horarios de trabajo, la puntualidad, que es algo muy importante y es una de las cosas que no estamos todavía muy acostumbrados los paraguayos, ¿verdad? Que es la puntualidad. Y muchas veces nos cuesta todavía la puntualidad. En este caso, yo tuve la oportunidad de viajar a Suiza, ¿verdad? A través, a mis 18 años, para un intercambio. En este caso, era totalmente diferente a lo que es nuestra zona, ¿verdad? A lo que es Paraguay. Ellos llegan a la hora y es la hora, ¿verdad? El tren viene y dice que va a llegar dentro de media hora, llega exactamente en media hora, ¿verdad? Eso es, muchas veces nos cuesta y es un hábito que se tiene que ir trabajando, ¿verdad? No digo que todos los paraguayos seamos así, ¿verdad? Pero la gran mayoría culturalmente somos así y especialmente en la cocina tenemos que tratar de ser puntuales. ¿Por qué? Porque se van a ir viendo en las siguientes clases, ¿verdad? La importancia de la puntualidad en la cocina. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una chipa y cocino 5 minutos de más, ¿qué va a pasar? Se puede quemar, se puede endurecer, ¿verdad? ¿Qué pasa si inclusive al cocinar un huevo se cocina 5 minutos de más? Pierde sus propiedades nutricionales. Entonces en la cocina es muy importante la puntualidad. Si yo tengo que entregar un pedido para las 5 de la tarde, tengo que calcular, bueno, tengo que empezar puntualmente las 11 de la mañana, las 12, porque en tantas horas voy a poder terminar recién.
Entonces en la cocina es muy importante manejar la puntualidad, ¿sí? Normas, por supuesto, de orden, ¿verdad? Es muy importante en la cocina mantener el orden, la disciplina y por supuesto las sanciones. Si un personal de repente falta mucho, bueno, le damos alguna sanción. O si no cumple algún reglamento, bueno, se le sanciona. Y en cualquier rubro es importante la disciplina, pero mucho más en la cocina, ¿verdad? Es muy importante que podamos ser disciplinados en la cocina, ¿sí? Seguimos y llegamos más o menos a la última parte, ¿verdad? Que son puntos que no voy a entrar mucho a profundidad, pero para poder terminar, me gustaría poder comentarles que en la plataforma ya tienen dos actividades, ¿sí? Para las personas que están usando por primera vez esta plataforma, va a ser algo nuevo, entonces me pueden escribir sin problema. Hacen un screen, profe, no entiendo esta parte, ¿verdad? Desde el celular, desde la computadora, donde ustedes puedan. Solamente yo ya les envié en el grupo de WhatsApp, voy a volver a enviar el link de la plataforma. Sí, me estuvieron escribiendo algunas compañeras que no les está entrando desde su celular y probaron desde la computadora y sí pudieron entrar. Tienen que tener cuidado a la hora de poner asterisco, al menos en la contraseña. Muchas veces en el celular pues es un poco más chico, entonces yo aprieto una tecla y quizás se escribe otra letra, ¿verdad? Entonces es importante que puedan escribir ahí arriba en el usuario, copien y pongan en la contraseña en la parte de abajo. ¿Está bien? Entonces, al entrar ustedes van a encontrarse, ya voy a ir mirando también la presentación de cada uno y las actividades, que sería hablo sobre qué es el derecho laboral y seguidamente de un cuestionario donde vamos a encontrar 6 preguntitas, selección múltiple y verdadero y falso, que ustedes automáticamente responden ahí nomás en la plataforma y ya les va a salir un puntaje. Entonces, eh, si no entienden algo, están a tiempo. Mientras más temprano nos sacamos la duda, más rápido vamos a hacer. ¿Por qué? Porque los siguientes módulos sería lo mismo y a partir del módulo 6 van a tener que hacer una tarea con videos practicando. Así que vamos a empezar de a poquito el uso de la plataforma y más adelante llevamos a hacer videos donde ustedes estén cocinando, ¿verdad? Un menú que vamos a estar viendo y por eso es importante que ya puedan ir familiarizándose. Los que ya estuvieron probando, me imagino que ya no les es difícil. Sí tienen que tener buena señal, ¿verdad? Y tiene puntos. Cada actividad que ustedes están haciendo en la plataforma se va a ir contabilizando los puntos en la plataforma, ¿sí? Entonces la gente de Sinafocal va a poder ver, Ninfa no llegó a la cantidad de puntos, entonces no va a poder, ¿cómo ella va a poder terminar? Siendo que Deima sí hizo todas las actividades. Bueno, entonces, por favor, no dejen para más tarde lo que puedan hacer hoy o para mañana lo que puedan hacer hoy. Así que, por favor, si pueden ir completando, entonces ya se libera, ¿sí? ¿Por qué? Pueden ir leyendo también de a poquito, porque ya después vamos a entrar en la parte de cocina y ahí sí vamos a tener que ya ir a poner en práctica también. Así que me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para ir terminando. Yo. Lorena, no sé si tenés alguna pregunta. Yo empecé a ver tarde ya el video, profe, porque llegué un poquito tarde, desde Sí, un principio. sí, genial, genial, no hay ningún problema. Gracias por avisar también, Lorena. Súper. Gracias.
Yo voy a estar también, otra cosa que no les comenté, todas las clases vamos a estar grabando, ¿sí? Todas las clases están grabadas, entonces, especialmente, ¿verdad? Lo que les va a interesar son las clases en vivo que vamos a estar cocinando. Entonces, esas clases para volver a ver, vamos a volver a subir a la plataforma. Entonces, ustedes van a tener siempre todo en la plataforma, videos, actividades y los materiales de cada módulo. Entonces, es importante que se familiaricen, que ingresen y, por supuesto, que aprovechen, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran aclarar antes de culminar? ¿No? Bueno, entonces, otra cosa también aprovechando y antes de cerrar, por favor, así como ya les pedí también, nuestro horario en teoría es desde las 16 horas hasta las 8. Entonces, todo este tiempo, si ustedes están más libres, normalmente la gente está más libre en este horario, entonces aprovechen para preguntar, uno, y también a las 16 horas de cada clase enviar su nombre y su presencia. También las personas que todavía no están en el grupo, todavía no se les está agregando porque la lista nosotros enviamos a Asunción y ellos nos aprueban y cuando nos aprueban recién le vamos a ir agregando en el grupo de WhatsApp. Porque hay personas que me preguntaron que ya sea su amiga o algún conocido todavía no está en el grupo, es por ese motivo. Pero no se preocupen que si se inscribieron, se les va a agregar. Así que les culminamos esta primera parte. Les dejo para que puedan ingresar en la plataforma y también les quiero felicitar nuevamente por este pequeño tiempo que están invirtiendo, que están aprovechando, ¿verdad? Especialmente las personas que están acá. Y me pongo nuevamente a disposición para cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Así que nos vemos en la siguiente clase, que sería el martes. Perdón, sí, el martes vamos a tener nuestra clase de Zoom, pero el sábado volvemos a tener, pero netamente virtual. ¿Sí? Entonces, nos vemos el próximo martes nuevamente y ante cualquier consulta estamos en contacto. Así que saludos para todos y nos vemos en la siguiente clase.